Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, feliz domingo, espero que la estén pasando de maravilla en cualquier parte del mundo que se encuentren. Yo soy Israel Manchinelli, este es el escaparate de reinas, antes Manchinelli, hoy para los que no saben o no lo recuerdan. Bienvenidos a mis Manchilovers, también mis Manchihates, porque los Manchihates también son parte de la familia, aunque un poquito disfuncionales. El día de hoy estoy un poquito en fachas porque acaba de suceder, me parece que en la mañana, el evento de Beauty with Purpose, bueno, que lo compartieron más que nada porque están compartiendo todo el contenido de Miss World atrasado, señores. Entonces, pues dije, bueno, vamos a reaccionar de una vez a este evento, así que se los traigo en esta mañana, no sabes que va a ser muy cansada. Bienvenidos todos los que están conectando, acuérdense de regalarme un like, que nada les cuesta y es muy sustancioso para este canal, nos ayuda muchísimo. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia que para eso es. Bienvenidos de cualquier parte de América, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile, de Panamá, de Paraguay, de todos. Si me faltan algunos porque no voy a alcanzar a nombrar tantos, si me faltaban las islas, todos son bienvenidos, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos al Escaparate de Reinas, vamos a comenzar en un momento. No sé quiénes estén conectados por ahí, si ya hayan personas que anden dándose la vuelta, se estén dando el rol por el canal. Renato Benavides, Los Tanao, buenas noches desde tierras nórdicas. Hasta allá, mi estimado Renato, qué bárbaro, ¿qué haces por allá? ¿De dónde eres? Cuéntame. Bueno, pues vamos a comenzar. Como les estaba diciendo, hay muchos fast tracks que se han realizado en este Miss World y han arrojado poco a poco resultados. Resultados totalmente, y la verdad es muy interesante. Ahorita van a ver, por ejemplo, les traigo esto. Ahorita van a ver. Estas son algunas imágenes que han posteado en la organización de Miss World con resultados de los fast tracks hasta el día de hoy. Vamos a ver por acá. Vamos a ver el primero. Bueno, es que aquí me tapa un poco la cámara. Voy a moverlo porque me tapa la pantalla del navegador. Y, ok, a ver, ahorita se los voy a mostrar. Permítanme tantito, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya vi que la regué porque estaba cargando otro tipo de contenido en vez del que era. Vamos a ver, ok, sale. Top Model, Top 20. Vamos a cargarlo de una vez. Ok, ahí está, perfecto. Le vamos a aceptar. Este es el resultado del Top Model, Top 20 de esta ocasión. Esas son las candidatas, que ya lo habíamos comentado ayer, pero le estamos dando una repasadita, aprovechando el momento. Bien, nada más, son las candidatas que pasaron. Por parte de América, tenemos a Brasil, Canadá, que yo les vengo nombrando desde hace un tiempo, que cuidadito con Canadá, que no me la subestimen, República Dominicana, que está despertándose, Martinica, que está ganando terreno, Perú, porque muchos consideran que Martinica podría ser por parte de América, esta vez no van a ver región de islas del Caribe, por lo que veo, entonces América directamente entra aquí, y bueno, tenemos África, Botswana, Ghana, Nigeria, Sudáfrica y Togo por parte de este continente, por parte de Europa, Bélgica, que es una candidata que también ojito con ella, República Checa, que se me hace muy completa hasta el momento, ha salido como parte de las nominadas en casi todos los fast tracks. Aguas, porque a mí no me extrañaría que se coronara la checa y sí me gustaría, aunque me gustaría más una latina, pero bueno, tiene que ganar la que se lo merezca. Francia también saca la garra para los que decían que la veían un poquito tranquila. Scotland, que es una grata sorpresa, se las he venido mencionando, chicos, que es una candidata muy bella, se ve muy ñoña en la página de Miss World, pero por las fotos que le pusieron, pero realmente en su Instagram y en los resultados que estamos viendo, es una buena candidata. Tenemos a Eslovaquia, que dio sorpresa en el reto de Top Model. También tenemos India, que no nos sorprende porque estas mujeres, wow. También tenemos, bueno, es que curiosamente, siempre he resaltado las representantes de India en el Top Model. Tenemos a Indonesia, inesperada Indonesia, en este reto como una de las nominadas. Líbano, muy guapa. Filipinas y Turquía, por aquello de la preparación, chicos. ¿Cómo ven este asunto? ¿Qué les parecen estas candidatas? Chaparrito Bazán, buenas tardes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrés Sonnenshäusner.
Buenas noches, está en Europa el amigo también, que siempre está por acá, se les agradece en este domingo que estén pasando este rato conmigo, en el alma, a todos, todas y todes, aunque el lenguaje inclusivo lo detesto, es más bien ironía el hecho de que yo diga todes, ya saben, ¿no? Y aquí estamos ahora, pero ¿qué resultados arrojó el reto Top Model? Bueno, vamos a ver, porque vamos a hacer algunos cambios acá. Se eligieron 4 reinas continentales. ¿Quiénes son estas reinas continentales? Bueno, vamos a verlas ahora. Tenemos por Asia y Oceanía, pues eligieron a Turquía, que es muy raro, porque por momentos me ponen a Turquía en Europa y luego me la ponen en Asia, y es por lo que ya les había comentado de que el país está con 2 sectores, uno en Europa y otra parte en Asia. Entonces, pues pueden ser asiáticos, pueden ser europeos, es una de esas rarezas geográficas. Tenemos por Europa a Eslovaquia, tenemos por África a Botswana, que Botswana sigue dando mucha guerra realmente, y por América la ganadora fue Martinica. Pero ¿quién de ellas fue la ganadora absoluta de este reto? Porque hubo una ganadora, permítanme, vamos a examinar. Ok, y la ganadora fue Martinica, que si bien es cierto es que no es mi prototipo favorito, es una candidata con calidad y lo está demostrando y está haciendo de las suyas, y de qué manera, chicos, Martinica ha ingresado. Chaparrito Brazán, ¿qué brazos tan torneados tienes, Manchinel? No, lo que pasa es que estoy trabajando y acaban de postear esto y dije, no, ya no me voy a cambiar. Voy a ponerme a compartir todo lo sucedido en mis Word en este domingo, que se antoja, ¿verdad? Como para distraernos un rato. Se los agradezco, díganme si se escucha bien el audio, se los voy a agradecer. Todos son bienvenidos por acá en este día. Y ahora, pues bueno, hay tema, claro que hay tema de conversación. Vamos a ver, de lo que bajé de los resultados. Del reto de talento, vamos ahora al reto de talento y vamos a ver qué resultados arrojó este reto también, porque también hubo resultados en el reto de talento. El top 14 es el siguiente, ¿no? Vamos a agrandar esto tantito y tenemos en el top 14, tenemos a Netherlands, que no ha sobresalido hasta ahora por el momento, pero pues lo entiendo. Portugal es una candidata que ojito con ella. Está muy reñido y hay muchas liebres que le pueden brincar al cazador. Una de ellas es Portugal, que no la he mencionado mucho, pero en algún momento lo pensé. Indonesia, una grata sorpresa. Me gusta y estoy apostando por ella. Gibraltar, que también está creciendo y podría una de esas llegar al top 20. Tenemos a Mongolia. Las de Mongolia siempre en los retos de talento sobresalen. Imagino que ha de ser por su cultura. Gales también es una de las candidatas que se dio a notar y que suena últimamente. Hungaria, que no ha sonado, pero que aquí se la jugó. Estonia, que es una candidata también que me gusta. Guatemala, era imposible que no estuviera como parte del top 14 de talento y es gimnasta rítmica. Tenemos a Botswana, tenemos a Irlanda y norte de Irlanda, musicales, las dos candidatas saben tocar instrumentos musicales, me imagino que por ahí va la cosa, todavía no han posteado el evento en las redes sociales, que nos van a poner a trabajar como locos, chicos. Tenemos a India y tenemos a Tunisia, que no ha sonado hasta ahora, Tunisia, pero son las candidatas que se llevaron el top 14 del reto de talento. ¿Cómo ven, chicos? ¿Cómo ven? Déjenme checar si hay alguna otra cosa interesante para compartir. Wow. Beauty with Purpose. Vamos a ver los resultados de Beauty with Purpose. Aquí está esto así de la siguiente manera. ¿Cómo va hasta ahorita esto? Porque en el video que les voy a compartir no dan resultados, pero los postearon. Y esto queda de la siguiente manera. Todavía no se ha compartido quién es la ganadora absoluta, pero sí presentaron los resultados del evento. Entonces, vamos a ver, tenemos a Indonesia, tenemos a Nepal, tenemos a Turquía. ¿Se acuerdan que les mencioné en el video anterior que Nepal podría dar una sorpresa? No me la subestimen, así como Canadá, que fue parte del reto del Top Model. Tenemos a Turquía, tenemos República Checa, la más completa hasta mi juicio. Esta mujer tiene pasarela, esta mujer tiene belleza con propósito, tiene verbo, ojo con ella. Tenemos a Ucrania, que no me extraña porque tiene muy buen proyecto social. Tenemos a Botswana, que también, Uganda, que también lo tiene, aunque no es de mis favoritas físicamente. Tanzania se está despertando un poco tarde. Brasil, que también está resultando una candidata que calladita está sacando la garra. Y Trinidad y Tobago, la favorita de muchos por América. Así está la cosa hasta el día de hoy. Díganme ustedes qué les parece esta situación. Quiero leer sus comentarios, que imagino que están generando. Renato Benavides
Taunau. Me da vergüenza hablar de mi persona, mejor escucho vuestros tan acertados puntos de vista y observaciones. Gracias por el saludo. No, no te preocupes. BMNTS. Notte Mancinelli de Roma, che sono la 21:38 no, Cecari, saludi. Ok, estamos recibiendo un saludo desde Roma. Saludos hasta Roma. Es de noche. 21:38, por ahí hay gente que nos está viendo de noche y se les agradece en el alma que estén por acá. Creo que el mediodía es una hora muy noble para poder interactuar con personas del viejo continente y puede que también de Asia. Saludos a todos. Wherever you are, welcome to the showcase of Queens in this day. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Vamos directamente al contenido, vamos a ir comentando y viendo cómo estuvo la participación de las candidatas en el Belleza con propósito. Well, good evening, ladies and gentlemen, and welcome once again to the Eureka at Sky City, Mumbai. En Bombay, fue en Bombay. Well, tonight we have Miss World's special night because we're genuinely touched by the global outpouring of love and the wishes and good wishes on our social media platforms. You inspire us to provide you with live coverage of our events so that you can catch all the action. Like today's Beauty with a Purpose Challenge Finals. And we're live on YouTube, so stay tuned. Dice que es la final de belleza, del reto de belleza con propósito. Aquí que ya ves, ¿no? En Estocolmo son las 21:41. Nati Salón, bienvenida. Ok, continuamos. Now, in the run-up to the Miss World Festival, there have been many events and challenges, like the sports and talent rounds. But the Beauty with a Purpose Challenge is the very essence of the Miss World Festival. Each Miss World contestant fervently champions a cause close to their heart. Está diciendo que es muy importante para este festival, porque le llaman el festival a eso que se está realizando en Miss World. Tonight, they will stand before you, not merely as ambassadors of beauty, but as agents of change. Just over a week ago, 113 contestants delivered heartfelt appeals on diverse issues. These ranged from the rehabilitation of child rape survivors and support for single mothers to preserving our oceans and raising awareness about children's education and women's rights. It was undoubtedly a challenging task for the judges to make their selections, but after much deliberation, they have chosen tonight's semi-finalists, who will now talk about their causes and will be showcasing their cause with a video highlighting their work. So, our first Beauty with a Purpose semi-finalist is Indonesia. Indonesia, la primera. Bunga has become a victim of her own uncle's sexual abuse when she was just 5 years old. Qué fuerte, está diciendo que esa niña fue abusada por su tío cuando ella tenía 5 años de edad. In Jakarta today, Bunga, along with her mother, seek for justice. Están buscando justicia en Yakarta. Paman tirinya. Ini kejadian bukannya sekali dua kali, udah sering. While the path they tread grows increasingly heavy, this precious little soul must also face her traumatic past. Perilakunya juga ngomong sendiri, nangis sendiri, emosi sendiri, marah-marah sendiri. Dia nggak bisa sekolah selama setahun lebih. Dia nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bermain dengan anak-anak lain. Está hablando de las secuelas emocionales que dejó el abuso en la niña y todo lo que las ha afectado. Qué fuerte, es muy fuerte. I encourage and accompany her to take the essential psychological support she needs.
deaf and mute girl experienced sexual abuse at the age of 15. This painful incident involved her very own cousin. This even led to Mawar becoming pregnant, and sadly her pregnancy went undetected even by herself until she ultimately had a miscarriage. Embarazo por el abuso. Qué fuerte. Living in a quiet village in Panimbang, Pandeglang, Banten, Mawar may not have the gift of speech and is not proficient in using sign language, but her unwavering spirit to have a voice continues to burn bright. In response to Mawar's need, we've reached out Mr. Wahyudin, a sign language specialist, fostering not only improved family communication, but also empower her to find her voice. Yo soy callada, yo no podía hablar. Dice, yo eres grande, tú inspiras a otras personas. No tengas miedo de hablar fuerte. Speak up, even when your voice trembles. De alzar la voz. Walaupun suara kalian bergetar atau kecil, tapi kalian tetap harus speak up. From these many cases, there's a huge calling inside me to initiate a movement for survivors of sexual abuse to be able to speak up for themselves, speaking for justice, and embark on the path towards healing and recovery. I name this movement Break the Silence. I have been traveling across different cities in Indonesia, raising awareness, encouraging speaking up, and providing education as an act of prevention. And to help victims on its recovery process, nurturing the flicker of hope, igniting the spark of resilience to help them find inner peace and pursue personal growth to help them become the best version of themselves. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection also support my campaign movement. And one of the solutions my campaign provides is through training for trainers for hundreds of prospective volunteers against. Ella entrena a voluntarios en este trabajo, en esta labor. O sea, su trabajo social gira en torno a ayudar a las víctimas de violencia sexual en su país. Niños, adultos, bueno, adultas, niñas. Qué fuerte, realmente es algo que puede tocar a cualquiera. En México tenemos esa problemática de que la justicia es muy rara, porque tú puedes acusar a un hombre de violación y que sea inocente e inmediatamente lo van a meter a la cárcel. Tú puedes ir a denunciar que te violaron y es verdad y te vuelven a revictimizar o no te hacen justicia. Entonces la justicia en México es un albur. No sé cómo sea en Indonesia, pero eso se me hace fuertísimo. Vamos a ver qué es lo que sigue después. Ya termina su presentación. Me imagino que están aplaudiendo por acá. Yield results. The judge imposed an 8-year sentence on the 8 años de sentencia al predador. Es una lucha muy dura. This is not the end. More and more will dare to speak up. This fight will resonate even louder, especially when you take part in this movement. Welcome, Audrey Vanessa from Indonesia. Now, Audrey, obviously we've just seen your presentation, and so this evening you've got a book, I believe. Me gusta su vestuario. Vamos a hablar de su vestuario. Es muy característico de la cultura asiática, es un poco aseñorado, pero se me hace muy, muy adecuado para la importancia y la seriedad de lo que ella está tratando y de lo que ella está manejando. Me gusta mucho Indonesia. Creo que es una candidata que puede llegar lejos en el top 20, ¿por qué no? Y vamos a ver hasta dónde llega. Ayer compartí un live bastante largo, perdónenme por eso. Vamos a ver qué es lo que sigue. And I know one thing for sure, that God has led me towards this path to bring hope for the hopeless, to be the voice of the voiceless. And so I hope that through my project, Beauty with a Purpose, it will resonate even louder. It can continue not only for Indonesia, but I can collaborate with every one of you here so that everyone can bring their purpose in their life.
And Steve, this is also one of the project. It's the after. So on the video, we have been talking about the prevention of how we can prevent this sexual. Está publicando, bueno, publicó un libro que se dedica a la prevención, es para niños, para que ellos, que está interesante eso, porque no hay muchos contenidos luego que sean pensados para niños para evitar, para prevenir y todo, ¿no? Es fuerte su proyecto. Vamos a escuchar la que sigue, a ver a quién presentan ahora. There's some useful passages in there for me as well. Let's hope that young lady one day is the entry for Indonesia for Miss World. Thank you very much, Audrey Vanessa, our first finalist, semi-finalist in the Beauty with a Purpose. Thank you. Well, our second semi-finalist is Nepal. Envision yourself in a place where a generation passes by, fighting just for the fundamentals of life. A place that lingers in darkness, where every essence of survival becomes a relentless battle. Without any light, without any hope. Life sometimes is beautifully but brutally unfair. This was something I realized when I first embarked upon the hills of Uperdangari. Children, denied by proper education, seek growth in the nearby cities. There, I found my ground zero of truth, seeing people live in a heap of generational darkness. Nepal. I figured out the aspect of life they had been missing out on. A life without light, without electricity. I felt that this was something that required a change. Su proyecto es en torno a la electricidad. Está hablando de que las personas cuando llega la noche ya no pueden hacer prácticamente nada y es muy difícil, obviamente. Imagínense ustedes sin luz. Therefore, I immediately got in touch with the Nepal Electricity Authority, where our executive director, Mr. Kulman Kissing, graciously helped us with matching the electrical routes and wiring. Every effort, from laying the foundation to constructing the walls, a mere dream of lighting up lives, now, in about 5 months, with our constant effort, we roped in the first poles where wires of life-changing reality were established. Me siento feliz. Ready? Realmente. Now 1, 2. With generous assistance from our donors, we also found a way to restructure the school buildings and build a section for the teachers' quarter. However, this only was not enough. Vamos a ir adelantando un poco. Buen aporte de ella, me gusta. Qué cambio tan radical de vida, ¿no? El que está dando ella. Vamos a seguir viendo. A ver, ¿qué es lo que dice eso? Ella en persona, quiero escucharla y ver su outfit. Of time we got, the more we improved on the matters and the skill buildings of the project. So I would say I give it my 1.5 years, but it will stay with me forever, Steve. Oh, that's great. And I asked you backstage, what would you most like to give as a message? And really, rather beautifully, you said the message was actually for the people back home that were helping you. The message is not just for the people that were helping me, but the message is also for the people whose life we've touched.
I tell them that no dream is too small because we started with an ambition, we started with an idea, but it conceived into transformation and changes that has... Habla muy bien. Está hablando de la transformación, de cómo está transformando estas vidas a través de lo que está haciendo. No me gusta mucho el color de su traje para ella, para su tono de piel. Luce muy bien. Me gusta el estilismo, el maquillaje, pero el vestuario, el color es lo único que le pondría. Vamos a brincarnos a la que sigue, para que eso sea un poquito más rápido, chicos, y no aquí vamos a tardar. Porque el evento lo recorté y aún así creo que es como de 1 hora, es mucho. Our third project comes from Turkey. Turquía. Today, I stand before you not only as Miss Turkey, but as a believer in the power of compassion and unity, especially in the face of adversity. La cara de la adversidad. I have dedicated my time as a volunteer and ambassador to various charitable organizations that hold a special place in my heart. Cancer survivor. Habla de su trabajo como voluntario. Mujeres sobrevivientes del cáncer, personas que tienen síndromes y personas que no tienen hogar y también ayuda a animales. Yo estoy trabajando con diversos grupos con una perspectiva de las las necesidades variantes de la sociedad, o variadas, colaborando con asociaciones. Yo tengo el honor de usar sus espacios educacionales para niños con cáncer, ¿no? Ha estado trabajando varios meses en hospitales, viendo lo de sus tratamientos, sus jornadas de tratamientos. Está tratando de diseñar espacios de ayuda psicológica. Sí, los desastres naturales en Turquía, claro. Oh my God. 13 millones de personas. Se perdieron 50,000 vidas. As Miss Turkey, I took immediate action in 6 affected cities, providing psychological assistance to children and collaborating with organizations such as the Red Cross and Red Crescent. La Cruz Roja. Voy a colaborar con la Cruz Roja. From the rubble, injured children separated from their parents were transported to hospitals in neighboring cities. Wow, vamos a ver qué es lo que dice ella. Qué guapa la de Turquía, me gusta Turquía. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Me gusta su outfit. Solo tiene plumas de esta parte, es como un adorno. To be honest, it didn't start as an idea of a project because I was feeling like it is my duty as a responsible citizen because those people were my family, my friends, my relatives. I have a friend who stayed under the rubble 10 days and then rescued from organizations such as Red Cross and Red Crescent. I'm so happy to be able to collaborate with them. My own family, my own relatives, my grandparents are still living in the tent cities, so it is so hard for me to witness their struggles, and I see the struggle in the first hand, so I'm so happy to be able to collaborate and contribute. And there's one other thing as well, that I know that you believe it's sent from above, because in doing what you're doing, es una muy buena candidata. Qué barbaridad. Vamos a ver quién sigue. Vamos a África ahora, por lo que veo. Story begins in 2020 when I visited Tanzania, No escuché the Tanzania. country where I met this extraordinary family of 5. The day in Tanzania begins early in the morning as the parents, Darweshi and Amina, wake up to start their day. They live in a small, dilapidated house with their 3 children. Darweshi,
The father works in agriculture as a farmer. He often struggles to find consistent work, which further adds to their financial difficulties. The family's meals may be consistent of expensive staples like maize, beans, and rice. Nutritious foods like fruits, vegetables, and meat are rare luxuries that they can't afford on a regular basis. The children spend their days helping their parents with work or doing odd jobs in the neighborhood to earn some extra money. They do their best to contribute to the family's income, which means they miss out on a formal education. Despite their financial hardships, they strive to create a loving and supportive. África es un continente súper golpeado. Admiro mucho a las candidatas de África porque hacen un doble esfuerzo en comparación a las americanas y las europeas y varios sectores de Asia. O sea, son las que la tienen, a mi juicio, más difícil en varios aspectos y sin embargo llegan a sacar la garra y a competir con muchas ganas. Environment for their children, emphasizing the value of education. 320 students. With the water management program, we provide clean water to the school by pumping water from the well to the tanks every week. As before this program, the students were using dirty water from a small river, which was located near the school. With this completed mission, I finally felt my purpose in life. And because education became my passion, I decided to start a new educational project in the Czech Republic. República Checa. It was a dream of mine to start my foundation in my homeland. Pensé que era Tanzania, ¿no? Es República Checa la que está hablando, qué equivocado estaba yo. Not only for children, but also for mentally disabled people. With the power and visibility of the Miss Czech Republic, I have organized fundraising events to support these activities. In the foundation, we focus on educational classes to empower young teens to see their potential through self and emotional awareness, to reach their personal goals, and to find their purpose in life. Especially with disabled people who may feel left behind, it is very important to feel their sense of purpose because I believe that purpose is the happiness and meaning of our lives. Ha viajado por muchos países esta candidata y creo que es el rival a vencer a mi juicio y podría ganar. Yo no lo veo tan descabellado que se repita el prototipo de una rubia. Creo que lo merecería. La organización tomará esa decisión. For the project. The reason why I've chose Tanzania is very simple. As you maybe know, I'm a model and I travel the world. And in 2020, I had a photo shoot in Tanzania. And because I connected with the local community in there, I decided to join Santa Foundation, where we started with this project. And also I wanted to mention, I've been doing modeling for a very long time. Me encanta el outfit que trae ella. Ella ha trabajado con diseñadores muy importantes, entre ellos Suhail Murad. Recomiendo que vean los videos de Suhail Murad como diseñador. No me extrañaría que trajera una prenda de él, porque el bordado me recuerda a ese tipo de bordados que él hace, o puede ser de otro diseñador, quién sabe, ¿verdad? Pero tiene una voz deliciosa esta mujer y tiene una estampa, una top model completamente en la actualidad y me gusta mucho, que guapa es. Bueno, vamos a ver a la que sigue ahora. That's fantastic. Children, but also to disabled people and some other people in difficult circumstances. Well done, Christina. Thank you. Our next semi-finalist comes from Ukraine. Ucrania. Un país que puede ser muy interesante. I'm Sophie, I'm 19 years old and I'm Miss Ukraine 2023. Today, I want to share with you how I felt true strength by finding light within my heart. It happened to me in the darkest hour. On February 24, 2022, a terrible war hit my homeland, Ukraine, leaving ruins of what once was a happy life.
Thousands lost homes to missile strikes. Streets, villages, and whole cities lay in ruins. Nature devastated, with wounds lasting decades. The pain touched each of us. I was already involved in charity, but the war made me realize I could do more. Ukrainian volunteers, incredible warriors of goodness, inspired me. So I got official volunteer status to fully help children affected by war, mothers without homes, and children. As an artist, I understand the healing power of art. That's why I started art therapy with children, to hear their emotional wounds. I organized a charity auction, and funds from selling the painting Lost Childhood supported the MRIA, Educational and Rehabilitation Center for Children in Lviv, which I oversee. I provided art supplies. Yo no sé qué problema haya en la política con las mujeres ucranianas, mandan muy buenas candidatas y no clasifican. Es muy complicado ver cómo la guerra y los conflictos armados pueden interferir en estos concursos que son de empoderamiento. Es una candidata que ha hecho muchísimo trabajo social. La oportunidad ha estado en que precisamente su país necesita mucha ayuda y que los ucranianos se ayuden unos con otros, así como también necesitan ayuda internacional. Y creo que es una candidata que trae un mensaje poderoso por la situación misma que está viviendo su país y en la cual ella está muy inmersa. Y wow, vamos a ver cómo llegó ella en cuestión de vestuario. And other gifts to children, conducting a painting workshop on plaster figures. The new owner of the paintings, Eyes of Sorrow, está por la salud mental de los niños, por lo visto, a través del arte. Is running around and she's playing and she's coming to me and she's like, I love your dress, you look like a princess. And she's saying, oh, but you know what, my mom and dad died. And she's saying it so casually, like it was yesterday's day. Like she's saying it so casually, despite I can see so much pain in her eyes. So if we're talking about the resilience, it's Ukrainian kids. Yeah, well, I mean, you can see how it affects you, but also the... Miren, normalmente no me gusta ver que una reina se quiebre, pero en el caso de ella, lo entiendo perfectamente que esté tan emocional. Es como si ustedes pudieran imaginar cada uno de sus países, imagínense sus monumentos, sus lugares históricos destruidos, años de historia reducidos a la nada por un bombardeo, por una agresión bélica. Yo no sabría qué hacer, o sea, yo puedo entender perfectamente que ella se derrumbe y llore de esta manera y me conmueve muchísimo porque no sé qué haría si viera caer el ángel de la independencia, si viera caer no sé, la basílica de Guadalupe, o sea, no sé qué haría, la verdad, es muy, muy fuerte una guerra. And do something about it. This is why we're so proud of you. Congratulations, Ukraine. Sophia from Ukraine. ¿Quién sigue? As you can see, ladies and gentlemen, how much these projects mean to our contestants. They put their heart and soul into their projects, and we're very lucky to be able to share this with them this evening. Well, we're now going to move to the continent of Africa. And our next project is from Botswana. Botswana, una candidata fuerte también. I'm often asked what beauty with a purpose means to me. And I think it's one's ability to use their passion, purpose, life experiences, and story to change the lives of those around them. And this is my story. Esa es mi historia, historia del Génesis. Viene de una villa muy pequeña. But from my eyes growing up, I had what I consider to be the greatest support system a girl could ever ask for. I had two amazing and present parents and a community that supported my Está feliz de representar a sus padres y a la comunidad. For my basic needs, but they also validated my beauty and promoted my creative side. Que ellos promovieran su lado creativo. Into the all-rounded person that I am. It really breaks my heart to know and see
and think of the possibility that most of children growing up in poverty-stricken communities will never grow up to have fulfilling lives, simply because of that background. All I really long for is for them to have an environment that nurtures their growth and promotes their health to a point where they can have Esté promoviendo su salud, This is the essence of the Genesis. que ellos puedan iniciar en la vida a los niños. La dirección que ellos necesitan tiene dos programas, uno para niños y otro para los padres. Un programa medioambiental que los padres hacen equipo. In facilitating this program, I am joined by a team of a teacher, a psychologist, a social welfare Un equipo de maestros, psicoanalistas. Dice que la educación no está completa si los padres no ponen su parte, ¿no? Ellos dan el soporte, el apoyo, la guía. And there isn't that guidance that we see when children are staying with their parents in urban areas. There is really a challenge, and there was a need for Miss Botswana to come up with this initiative. I think it will. La educación es muy importante en cualquier parte del mundo, chicos, completamente. It is also helpful because it encourages parents to have a relationship and a connection. Si están buscando la conexión con los hijos, una buena relación, es muy importante sensibilizar a la comunidad. Hablando de diferentes casos, que de muchas cosas que se carecen en el hogar. El principal objetivo es ayudarlos emocional, psicológicamente, mentalmente y cognitivamente y su salud mental de los niños. Muy buen proyecto. Rural communities, there is a problem of motivation. Children are not inspired. Tal vez no sea esa reina súper bella que les encantaría, pero es una Miss World y hay gente a la que no le va a parecer, pero lo es completamente. Education and was involved in co-curricular activities. As a living example, she was there to inspire them. Over and above executing the Genesis project, Chicos, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios. With various organizations across the country in their philanthropic work. Some of the NGOs that I've been working with include SOS, Masiela Trust Fund, as well as the biggest public health center in the country, Princess Marina Hospital. Vamos a ver cómo. I'm proud. Amazing for me, and I want this to Muy elegante la mujer. Me gustó su atuendo. Qué bueno que el color contrasta con su piel, es un color crema. Tampoco es el color más ideal para una mujer con este color de piel, pero me gusta el atuendo, le queda bien. Otra voz suave. Vamos a ver quién sigue. Tobago, thank you from Botswana. Okay, thank you. Thank you, Steve. Our next project comes from Tanzania. Tanzania, ahora sí. Inside the delivery room, this is the sound you want to hear. Oh. It means that the baby can breathe. Everyone born in this world shares a common experience. We all start life from a mother's womb into a mother's arms. Women, the foundations of our society, bravely take on this role. In Tanzania, a country with rich cultures and beautiful landscapes, the journey of becoming a mother is often overshadowed by the high risk of death for both the mother and her child. Sadly, maternal and child mortality happens to be a global crisis. As of 2021, the number of mothers dying in Tanzania was alarming. Está hablando de la mortalidad al dar a luz o durante el embarazo en Tanzania porque no hay los suficientes cuidados, y ella se centra en eso, en apoyar a las madres y pues, el nacimiento. Wow. High.
with 556 deaths for every 100,000 babies born alive, indicating the dangers pregnant women face. Bleeding heavily after childbirth, also known as... Las muertes es impactante lo que está diciendo. Un saludo hasta Barcelona, Maritza Picciotti. Y las causas también, las hemorragias posparto. Postpartum hemorrhage and eclampsia is the primary indication. Y la plecancia también. Accompanied by shortage of well-trained birth attendants and difficulty reaching health facilities for women living in remote areas. As for young children, the risk porque muchas mujeres viven en áreas apartadas. Was equally high, with 67 deaths for every 1,000 babies born alive. Ay. Poverty, malnutrition, and preventable diseases like malaria and pneumonia make the situation worse. Mueren por malaria, neumonía, desnutrición. Es un panorama bastante duro. A cherished family friend lost her baby in the 8th month of pregnancy, leaving our family in so much pain and sorrow. A heartbreaking event that highlighted the intensity of this crisis. This was the driving force and starting point of my Beauty with a Purpose project on maternal and child health. When I started this project, the main aim was to reduce the number of women and children dying due to pregnancy-related issues, as well as to improve the maternal and child health of our community in general. I visited a number of hospitals across the country to assess the maternal and child health situation, and that is when I saw the true hardships that pregnant women face, especially in rural areas of Tanzania. At Mkomainda Hospital, located in Mtwara region, women in labor have to... ¿Saben qué? Se critican mucho los concursos de belleza de que es una farsa el trabajo social, que por qué lo hacen, pero fíjense que está promoviendo que hayan mujeres que se hagan líderes, y sí creo que hay un empoderamiento, pero cada cosa va a depender de cómo vemos el mundo y de qué decisiones tomamos. Pero a mí sí me gusta esto. ¿Qué pasó con las latinas? Perú, Colombia. Desgraciadamente yo siento que esta vez sí están más preparadas las candidatas europeas y las africanas y algunas asiáticas. Creo que esta vez sí se me quedaron un poquito cortas. No es que sean malas candidatas las latinas, pero no vienen tan fuertes como en otros años. Vamos a ver qué es lo que tiene ella en su outfit. ¡Wow! Lo dio todo con ese outfit de esta mujer. Un color un poco difícil para este tipo de piel. No me gusta que el cabello lo trae como muy mojado, como muy caído. Es la parte que no me gustó para ese atuendo. Pero el vestuario es muy imponente, como de mucha autoridad, muy sencillo, nada nuevo bajo el sol, pero me funciona. Y se ve impactante, llena. So many things to hospitals, but I met a woman. Her name was Salma, and I was just going to the spa to get my waxing done. But then she came to me and said, I am pregnant, I need help. My husband has abandoned me, and I need problems too. So she was... Vamos a ver a la siguiente. I took her to a hospital that helps disabled pregnant women, and she gave birth. That moment keeps me going up until today when I hold Salma's child in my hands. I am very proud of the work that I've been doing, and to me, saving one life, it might look just one step, but I believe this one child that I saved might come and save more than one child in the future, and that's why I call it my blood, my generation. Well, let's hope. La reacción de la gente, o sea, ni siquiera había terminado de hablar y ya la gente estaba aplaudiendo. Congratulations, Halima from Tanzania. Y wow con ella, wow con ella. All right, our final project from Africa comes from Uganda. My name is Hannah, and this is my story of how I've grown to inspire so many young girls in my home village. I come from a family of so many beautiful women and a man who happens to be my father. At the age of 2, tragedy happened to strike my family when we lost my mother to cancer. I come from a society that supports forced marriages. So when my mother died, everyone in the community thought that my sister's next plan was marriage. Little did people know
that we had a father that would do anything to see us succeed. My dad was a herdsman. My father worked tirelessly to see that all my sisters and I got what to eat and also attained school. When I made 3 years old, my father proposed to me the idea of starting school. I was very excited because I would see my sisters every morning trek to school, and I wondered how it felt like to go to school. So the first day of my school wasn't that interesting because I walked for almost 15 kilometers from home to school. After school. 15 kilómetros. Caminaba 15 kilómetros o tenía que viajar 15 kilómetros hasta la escuela. In the evening, we found a lot of visitors that had come to ask my sister's hand in marriage. My sister was just 12 years old. My dad got scared after receiving the news. My dad took my sister to a faraway school to save my sister from being married at a very young age. And that is the same thing he did for my fellow sisters. So many girls who would go to school. By the time we finished, most of the girls that I studied with in the same class were married. When my dad saw what was happening, my father yearned for a platform where he would speak against early childhood marriages and also advocate for education for the girls. I would see what my dad is doing in the society, preaching against early childhood marriages, because I admired my father so much. I loved the way he spoke to people. I loved the way he expressed himself, and I felt like I would want to be that person in future. When I finished school, the chance presented itself to me. After being crowned as Miss Uganda, I went back to my hometown, and most of the people were very happy for me and excited. But little did they know that their children would have even become the same thing, or even more, if they educated them. But most of the parents were like, they do not have a secondary school. Due to my continuous preaching and also requesting the parents to educate girls, we are launching the first ever secondary school in my home village, named Chinoni Secondary School. Behind me is the land that was donated to us by the community members of Chinoni village in my home district, and this building is the first ever secondary school that was built in my home village. We are trying to make sure that we get a convenient place for students to study, because there's so many students who are not able to go as far as I went to get quality education, and this is how far we have reached with the building. We hope to continue to see better and quality education for our students in my home village in Chinoni, Nakaseke district. Together with the Miss Uganda Foundation, we've also managed to launch career talks where we talk to most of the girls across the country, and we do classes that help them in so many things. We talk about menstrual hygiene and health. We talk about reproduction. We talk about self-esteem, confidence, and also advise them to stay in school in case they want to achieve anything higher. We give them sanitary towels, soap, knickers, and also show them how to use them. No sé, chicos, pero creo que de los proyectos que han destacado es el que se me hace un poco más débil porque no lo veo claro, y está dedicando a los niños a la educación infantil, que es muy bueno, pero sí que en su descripción, en su video, hace demasiado contexto antes de llegar al grano, ¿no? Y no me ha impactado tanto como las demás. Vamos a ver qué es lo que tiene ella en materia de outfit también para darnos. Parece que tiene un outfit lindo, me da la impresión, se ve fino el outfit que ella usa para su presentación. Sí, me puede gustar, blanco también. How personal this is to you and why you've started to be involved in this project. Perhaps you can explain. Good evening, ladies and gentlemen. Literally, I've been looking at my project backstage and I was crying. A 7-year-old me wouldn't expect to see myself here because I was worried about getting married at a very young age.
but I had a very supportive dad who supported me to see that I acquire quality education. I believe so many parents can do that, to support a girl child, to see that they achieve quality education, and that is what I would want to see for all the girls, not only in Africa, but the world at large. And of course, you actually, I think you lost your mother when you were very young, so your father had to take on with this for making such a difference in her life. ¿Quién sigue a continuación? Right, we have 2 presentations left, and we now move to the Americas and Caribbean. And the first of those presentations, and our next semi-finalist, Brazil. Brazil. My parents always taught me that we can all offer something good to people through small actions, words, or with big projects. Working as a volunteer, I was able to see up close the pain, the fear, the lack of opportunities, and lack of hope of many people. As Miss Brazil, I became an ambassador of the fight against Hansen's disease, a disease so old and cruel, and which still affects so many people who face, in this disease, prejudice. In Brazil, there are 28,000 cases diagnosed per year, making it the second country. Trabaja con las personas con lepra, la representante de Brasil. Qué fuerte. Only. There is no transformation without action. Alongside with several misses and misters, we raised 50,000 reais, combined with 20,000 reais contribution from Julia Morley. With these funds, we acquired and donated a vital device for diagnosing Hansen's disease, the electroneuromyography. Today, the device impacts hundreds in early diagnosis understand that there is no cure without access to diagnosis. A transformation without borders. At the global appeal of Hansen's disease at the Vatican, I interacted with affected individuals and world leaders. Together, we discussed solutions and public policies for the inclusion of these people in society. At that moment, I was received by Pope Francis, who listened about my actions in Brazil and worldwide. I also attended the Global Hansen's Disease Forum in India, where I reinforced the true meaning of. Esta candidata se dedica a lo que es las personas que tienen lepra, ¿no? Y ya lo había leído yo en su perfil. Me comentaba por ahí un amigo que esperaba a Colombia por aquí, dice de Edgar Santo, que no sé por qué no aparecen ahorita los mensajes en la pantalla. ¿Qué pasa? Que Colombia tiene muy buen proyecto social, pero aquí se fueron sobre el proyecto, no sobre la candidata. No significa que Colombia no pueda avanzar, pero realmente en algunos aspectos se me ha quedado dormida Colombia. Pero luego pasa que algunas favoritas dejan de brillar durante un cierto periodo de tiempo y luego llegan a la final. Pero no siento yo a Colombia tan fuerte como para llevarse la corona. Me gustaría por los colombianos porque ya les hace falta una corona internacional. Creo que a todos, ¿no? Pero con Colombia hay una historia muy particular desde el Miss Universe del 2015, cuando lo de Pia Alonso. Pero bueno, vamos a continuar y seguimos viendo a esta candidata. Beauty with a purpose. In that experience, I met a woman affected by the disease, and she said, I never imagined seeing a beauty queen, a figure associated with beauty, talking about this cruel disease, which leaves consequences on the body and affects our self-esteem. Hearing this reinforces that we carry not only titles and crowns, but a significant responsibility to promote transformations. In 2023, the state of Amazonas faced the biggest river drought in the history of Amazon in 120 years. This caused the rivers to dry up to the point of
está hablando de la desertificación que está teniendo el río Amazonas, que es un río muy importante porque abastece uno de los problemas más importantes del planeta, que es la selva amazónica, ¿no? Y que se desertifique es muy peligroso a nivel global porque puede provocar también cambios climáticos. Preventing navigation and leave indigenous villages without food and water to drink. It was painful to see countless children going through hunger and thirst. With the Friends of the Kingdom projects, a great chain of unity was created, and we began to take action. Started a campaign called SOS Riverside and Indigenous Communities, with the aim to reach distant and isolated places. We encountered children and family who hadn't eaten for days. Me pasa con Leticia Frota, que es más activista social que Miss. No está tan enfocada en su papel de Miss, sino en lo que ella vive. Entonces, creo que está en este concurso más con la intención de dar a conocer lo que está haciendo que por la corona y ser un ícono en sí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy interesante, amigos, realmente. Un saludo a mi estimadísima Adriana G., que está aquí, ya la saludé. Hola. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene ella en materia de outfit. Didn't have access to clean water. Representing all the people who suffer prejudice, Ay, me gusta. who are completely excluded for the society. Es clásico, es elegante, una falda muy bonita, a lo mejor no va a ser lo más impresionante, pero está muy adecuado para la seriedad del evento. Me gusta que no optó por la pedrería ni todas estas cosas que siempre vemos en exceso, también la sutileza vende. Pues me puede gustar, se ve muy fina, pero demasiado sutil, ese exceso de sutileza es lo que me está matando con esta candidata, que es muy interesante, que podría dar para más. Pues se ve que no está en su personalidad, porque está en su manera de expresarse es muy tranquila, muy zen, demasiado para mí. In this world, Hansen's disease, as you know it, many people here may not know what you mean by Hansen's disease. So please tell them. Exactly. I can say for you that Hansen's disease is leprosy in the past. So I think you know, these people were excluded. Yeah. These people don't have the opportunity to be included in society, to work, to study. So habla de las personas que tienen las secuelas por la lepra, de poder introducirlas de nuevo en la sociedad para que trabajen, para que estudien. Me gusta su mensaje, pero híjoles, tengo el problema, y es bella, pero me falta un poquito de pericilina que sí era necesaria en el concurso, a pesar de que es Miss World, ¿verdad? Vamos a ver la última, ¿quién es? Exception. She is from Trinidad and Tobago. Trinidad y Tobago. Being Miss World Trinidad and Tobago has taught me that when the whole world is quiet, one voice becomes more powerful. I can be a voice for the voiceless, an advocate for change to help people struggling with mental illnesses. This platform gives me purpose and power to make a difference. Mental health is something that I struggled with personally, and it is still something that is uncomfortable to speak about in the world today. So how do we end this stigma? Well, it's through public education and awareness. It is my mission to make mental health a priority for all, to shatter the stigma attached to mental illness, and to ignite hope. This passion is what led me to create the Be Mindful podcast. This is a space where people can share their stories, seek help, get information, and learn that they are not alone in this struggle. This space was created with the generosity of experts from doctors, psychologists, therapists, advocates, and wellness instructors who offered their time to sit with me and discuss topics related to mental health and well-being. We garnered over 72,000 views across platforms collectively to date. It takes one voice to start the conversation. Este proyecto social, no sé, como que no me apasiona tanto. Entiendo que es valioso porque ella se dedica a lo que es ayudar asiste la salud mental de los niños, ¿no? Ella acaba de ser certificada
para poder atender tanto a niños como a adultos en esta materia. Está bien, creo que es muy importante, creo que es muy loable, pero hay otros proyectos que me han dejado mucho más impactados de momento. Y no sé quién ganará en esta ocasión, pero yo creo que Indonesia, República Checa, Brasil podrían ser candidatas muy fuertes a ganarse este reto, incluso Ucrania. Vamos a ver en qué acaba, pero está interesante esto, realmente. Vamos a ver cómo llegó vestida la representante de Trinidad y Tobago. Home, school, institution. How have De the negro. other contestants received all the work that you're doing? Oh, it's been fantastic. Good evening, everyone. It's been fantastic, and also hearing the stories of some of my sisters who also face similar challenges. Me gusta el contraste entre el negro y el fuchsia, pero el fuchsia es muy reluciente, muy lustrosa la tela, eso me incomoda un poco. Creo que no amo este vestido, creo que varias de las candidatas que pasaron anteriormente llegaron como más propias para la ocasión. Esa parte como rosa se ve como sobrepuesta en materia de diseño, como para darle algo novedoso al vestido, pero cae en la simpleza. No me termina de encantar, ella muy bella. Creo que por algo está aquí, los jueces debieron de haber algo que les impactara. No me ha impactado tanto en esta ocasión, pero pues yo creo que sí, a muchos de ustedes, porque muchos la ven como una candidata fuerte por parte de I found my way on the Miss World stage and a semi-finalist with Beauty with a Purpose, so I found my purpose. Y pues bueno, amigos, esto ha sido hasta el momento lo que nos han dado los fast tracks, los resultados. Me quedo leyendo sus comentarios, amigos. Adriana G, creo que es elegante, sobria, su mensaje me gusta, es lo que me dice Adriana G. Pues sí, tiene una voz bastante dulce y creo que es lo que ha caracterizado a casi todas las candidatas hasta el momento. Pues bueno, amigos, en este domingo cerramos la sesión del día de hoy. Este fue el video dedicado al fast track de Belleza con Propósito. Hemos conocido a las que la organización ha definido como las más interesantes o las mejores. No sé si no nada más sea el contenido, sino cómo lo presentan las candidatas. Tiene mucho que ver la comunicación verbal, que lo estaba comentando precisamente Vanessa Ponce de León, que una de las cosas por las que ella ganó su Miss World en su año fue por la comunicación, la calidad de la comunicación, que es muy importante aquí. Amigos, antes de retirarse, los invito a que me dejen un like, a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y a que pasen un excelente fin de semana y tengan una vida larga y maravillosa. Yo no se las hago más larga, porque la larga cansa y a algunos ni les alcanza y nos consta, chicos, chicas y chicas. Nos vemos muy pronto. Les mando un sexy beso desde acá, desde Veracruz, en México. Cuídense mucho.